Muy buenas noches, mi nombre es Lemmy Duván Farfán Pérez, estudiante de Ingeniería de Software de la Universidad Iberoamericana. En este momento vamos a hablar acerca de las funciones polinómicas de segundo grado, las mismas ecuaciones, las mismas funciones cuadráticas que conocemos. Sus características es aquella que se puede describir mediante la siguiente ecuación, que es la conocida f de x es igual a x de 2 más b de x más c. ¿Sí? En donde A, B y C, estos términos son números cualquiera, números reales diferente de cero. Puede ser mayor o menor que cero, pero no igual que cero. El valor de B y de C sí pueden ser cero y siempre los términos van a conservar un nombre, ¿no? La representación gráfica, eh, la representación se da en todos los puntos de la función pues no daría si no tuviera las siguientes características. Tiene que tener un vértice, un eje de simetría, un punto de corte con el eje ordenado, un punto de corte con abscisas y con la concavidad. Aquí vemos un ejemplo de una parábola cuando es positiva y cuando es negativa. Tiende hacia abajo y si es positiva tiende hacia arriba. Tenemos dentro de las características también el punto de corte de las parábolas ordenadas y es cuando el eje de las ordenadas y, la primera coordenada es cero, por lo que el punto de corte con el eje de las ordenadas lo marca el valor de cero. La parábola siempre cortará al eje de las ordenadas y, pero en ocasiones el eje de las abscisas x puede que no lo corte o lo corte en ambos puntos o solamente en uno. Aquí presentamos un ejemplo con un corte con el eje de X. Hablamos también de las ecuaciones canónicas. Para ello representamos aquí mediante un ejemplo en cuatro tipos de ecuaciones canónicas y con un corte con la parábola en vértice cero, dependiendo del corte en X o en Y. Una cosa importante, digamos una característica es el eje de simetría. El eje de simetría es de una parábola es la recta vertical que divide simétricamente la curva. Es decir, por intuición, en dónde es congruente si se puede imaginar por dónde, pues por la mitad de la parábola. Por ejemplo, en este caso, el corte por mitad de la parábola traza aquí, este es el eje de simetría. Tenemos un tipo de parábola en cuanto a las características que tienen las abscisas. Para garantizar una función cuadrática, el valor que quiere x se deben calcular de la siguiente manera. Cuando la ecuación es ax a la 2 más bx más c igual a 0, posee un término de segundo grado, otro de primer grado y un término constante. No se puede aplicar la propiedad de las ecuaciones si no se resuelve mediante esta fórmula que acabo de mencionar. Tenemos aquí un ejemplo cuando y es igual a 2x a la 2 más 2x menos 20. Decimos que el punto de corte en y es igual aquí en menos 20. El punto de corte en x es igual a 2,70 y el punto de corte negativo desde menos 3,70. Y ya para finalizar, vamos a hablar de la concavidad. Estos son, digamos, la parte cóncava de la parábola cuando los brazos se abren hacia la parte de arriba o cuando se abren hacia la parte de abajo. En ese caso, de ahí determinamos si es una parábola negativa o positiva. Para ello, pues aquí determinamos un ejemplo con una fórmula positiva y una fórmula negativa, que lo podemos asemejar con estas mismas parábolas, una parábola positiva y una parábola negativa. Eso sería a grandes rasgos, de forma muy resumida, lo que conocemos en cuanto a funciones cuadráticas. Muchísimas gracias.